Muy bien, antes de empezar me gustaría pedir disculpas acerca de lo que pasó el día de la prueba. No fue mi intención pues cometer este error, ¿no? Pero pues ya aprendí la lección y más adelante evitaré y seguiré adelante, ¿no? Gracias a estas confusiones que hemos tenido. Antes, antes que nada, pues la filosofía de la educación es muy importante para nosotros como docentes comprenderlo, ya que esta nos ayuda a construir nuestro pensamiento y de igual manera en los que nosotros vamos a enseñar para que sea crítico y autónomo, que ellos puedan relacionar sus pensamientos con la realidad. Para comprender qué es la filosofía de la educación, nosotros debemos primero pues comprender qué es la filosofía. Para esto tenemos definiciones de filósofos muy importantes, que sería como Platón, Aristóteles, Kant, Jaspers y Sabater. Platón nos dice que la filosofía es amor a la sabiduría y es ejercicio racional del alma. Aristóteles nos dice que nace del asombro y de la admiración. Kant vincula el conocimiento con los fines de la razón. Jaspers búsqueda y dice que es la búsqueda incesante del sentido y claridad. Y Sabater enseña a pensar y, y no a aceptar verdades absolutas. Con estas definiciones nosotros podemos decir que la filosofía es una práctica racional y reflexiva que se mueve entre la pregunta y la búsqueda de comprensión, nace del asombro y busca esclarecer el sentido de la existencia, del conocimiento y de la verdad. Ahora debemos entender qué es la educación. Para esto igual tenemos definiciones de filósofos como Dewey, Freire, Durkheim, Piaget y Montessori. Dewey decía que la educación es vida y no preparación. Freire decía que era un proceso de transformación y liberación mediante la reflexión y la acción. Durkheim nos dijo que es una transmisión cultural y social entre generaciones. Piaget nos dice que la educación o el conocimiento se construye activamente dentro de la mente del estudiante. Y Montessori pues, nos dice que es un desarrollo autónomo y natural. Con estas definiciones nosotros podemos entender que educar es un proceso activo eh, y social transformador. Más que transmitir información, busca formar seres humanos capaces de actuar con autonomía, compromiso compromiso dentro de su comunidad. Ahora, con estas definiciones ya nosotros podemos entender qué es la filosofía de la educación. La, eh, podemos decir que la filosofía de la educación es una reflexión crítica sobre los fundamentos, fines y prácticas del acto educativo. Ahora, para comprender de una mejor manera cómo esto va, va formándonos a nosotros como docentes, pues tenemos que ver el origen e historia de la filosofía. La filosofía viene del griego filosofía, la cual pues significa amor a la sabiduría. Esta pues se origina en Grecia alrededor del siglo VI a.C. Su, su primer fundador fue Tales de Mileto, el cual fue considerado el primer filósofo y buscó el principio de todas las cosas en el agua, el cual se lo conoce como Arché, introduciendo el pensamiento racional. Ahora, filósofos como Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Demócrito fueron filósofos que apoyaron sus ideas, las ampliaron y las reforzaron. Ahora nos saltamos a la filosofía clásica, en donde pues se la da en Grecia y nace, pues, nace el pensamiento educativo, en donde en esta se involucran filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. De ahí nos vamos a la filosofía medieval, la cual pues aquí se le da la educación entre la fe y la razón. Los filósofos importantes aquí son, o bueno, dos personajes importantes son San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Bueno, ahora, la filosofía medieval fue un periodo de pensamiento que se desarrolló entre la caída del Imperio Romano
y el Renacimiento. Se caracterizó principalmente por la tentativa de conciliar la filosofía clásica con los dogmas de las religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, buscando la armonía entre la fe y la razón. Ahora, en la filosofía moderna, aquí ya se da el sujeto y la razón como centro. Filósofos aquí como importantes son René Descartes, el cual fue el fundador del racionalismo moderno, propuso la duda metódica y la certeza del pensamiento, pienso y luego existo. De ahí está John Locke, el cual desde el empirismo inglés sostuvo que la mente es una tabula rasa. La educación debería formar hábitos virtuosos y racionales desde la experiencia. Y también tenemos a Jean-Jacques Rousseau, en el cual pues consideró que el ser humano es naturalmente bueno y la educación debe respetar su libertad. Ahora pues nos vamos a la filosofía contemporánea, en el cual está la educación, la libertad y la crítica social. Pues durante los siglos XIX y XX la filosofía se diversifica y adopta posturas críticas frente al poder, la economía y la alineación del ser humano. Aquí filósofos importantes entra Karl Marx, el cual analizó la educación como parte de la estructura ideológica del sistema capitalista. Propuso una educación emancipadora y vinculada al trabajo socialmente útil. Y también está John Dewey, el cual fue un representante del pragmatismo estadounidense. En su aporte de democracia y educación de 1916, defendió la educación como experiencia social y democrática. Y por último, pues un filósofo que es muy reconocido es Paulo Freire, el cual pues era brasileño, propuso una educación libertadora basada en el diálogo y la conciencia crítica. Además, su pensamiento marcó profundamente la filosofía de la educación en América Latina. Y ahora pues, en la actualidad mucha gente aún se pregunta o aún no entiende la diferencia entre el pensamiento racional y irracional. Tenemos al pensamiento racional, el cual pues se inicia con el paso del mito a logos en la antigua Grecia, buscando una explicación lógica al mundo. Su fuente de conocimiento se da en la razón, la lógica, la observación y ya. Su método se da de la lógica y el razonamiento deductivo para llegar a conclusiones basadas en principios generales. La, su visión de la realidad es que la realidad tiene una estructura inherente y la lógica que puede ser comprendida por el intelecto. Su objetivo es comprender la realidad a través de la reflexión crítica, buscando las causas y efectos de los fenómenos. Unos representantes importantes aquí es Sócrates, Platón y Aristóteles. También se lo relaciona con las emociones, ya que se consideraba que las emociones en las posiciones como un obstáculo para un pensamiento claro y ordenado, a menudo buscando su control o superación. Ahora, también tenemos por otro lado el pensamiento irracional, el cual pues se basaba en mitos, en narrativas, tradiciones orales que explicaban el mundo a través de dioses y fuerzas sobrenaturales. Su fuente de conocimiento pues sería la revelación divina, la intuición, la emoción y las creencias religiosas. Su método sería narrativas alegóricas que no requieren de una validación lógica o empírica. Su visión de la realidad es de que ciertos aspectos de la realidad son considerados irracionales y no gobernados por leyes lógicas. Ahora, su objetivo también es ofrecer un sentido de pertinencia, propósito y moralidad a través de la fe y la creencia. Ahora, también tenemos o entendemos que la filosofía no surgió únicamente en Grecia, sino que aunque este país haya sido considerado tradicionalmente su cuna, diversas civilizaciones desarrollaron de manera autónoma reflexiones filosóficas profundas que dieron forma a sus culturas, religiones y sistemas de pensamiento. Entre ellas destacan China,
India, Persia y otras religiones del Oriente Medio, cuyos aportes han influido en la comprensión universal del saber. Las filosofías antiguas del Oriente, ¿no? Tenemos a India, que sus orígenes se remontan a los Vedas y al pensamiento de los sabios que los interpretaron, ¿no? El conocimiento se concibe como un camino hacia la liberación del alma y su método combina la experiencia interior con la meditación y la práctica ética. China, el cual pues la filosofía china no se centró en la religión, sino en la armonía social y moral. El, el confucianismo orienta al ser humano hacia la virtud y la responsabilidad dentro de la comunidad. También tenemos Egipto y Mesopotamia. Estas civilizaciones ya reflexionaban sobre el universo y la condición humana hacia el 4000 a.C. En Egipto la sabiduría estaba estrechamente unida a la religión y al orden cósmico, mientras que en Mesopotamia los mitos y las divinidades expresaban una comprensión profunda de las fuerzas naturales. Ahora, aquí hay una pregunta muy fundamental, la cual trata acerca del Abhyayala, el cual pues sería, ¿existió filosofía en los pueblos originarios de Abhyayala? Sí, existió filosofía en los pueblos de Abhyayala, ya que durante siglos la mirada eurocéntrica negó esta realidad, considerando que el pensamiento filosófico era exclusivo de Grecia. Sin embargo, las culturas originarias de América elaboraron cosmovisiones, éticas y epistemologías complejas, transmitidas de forma oral y simbólica a través de rituales, mitos y cantos. Ellos tenían en contraste con el pensamiento occidental, ya que los pueblos originarios conciben la existencia de la interrelación. El ser humano no se define solo por su razón, sino por su conexión con la comunidad, la naturaleza y el cosmos. Eh, como ejemplos de las filosofías originarias tenemos el pensamiento andino, en donde entra los incas, los quechuas y los aymaras, en los cuales pues su principio central es el sumac kagosai o buen vivir, que consiste en convivir en equilibrio con la Pachamama y la comunidad. También tenemos al pensamiento maya, el cual pues relata que el ser humano fue creado del maíz, símbolo de comunidad y sustento. Ahora, también tenemos que la filosofía se relaciona con otras ciencias y con materias educativas, en el cual pues la idea base es que la filosofía es raíz, brújula y conciencia del saber. La filosofía no es una ciencia aislada ni un conocimiento abstracto, sin aplicación, más bien constituye la raíz, la orientación y la conciencia crítica de todo conocimiento humano. Raíz, porque de ella surgieron históricamente las demás ciencias físicas, biología, psicología o sociología nacieron del cuestionamiento filosófico. La brújula, porque la dirección y sentido del conocimiento siempre preguntándose para qué y por qué investigamos. Y la conciencia, porque examina los límites éticos, sociales y humanos de los avances científicos y tecnológicos. Eh, una ciencia, bueno, la relación que más, más relevante para mí o para nosotros es con las ciencias naturales, ya que nuestra carrera se trata de eso. Las ciencias naturales investigan los fenómenos del mundo físico y biológico. La filosofía, en cambio, reflexiona sobre el método científico, su finalidad y sus repercusiones éticas. La ciencia pregunta, ¿cómo funciona la vida? Y la filosofía pregunta, ¿qué significa la vida y qué valor tiene? Un ejemplo sería que la biología puede describir cómo se produce la evolución de un organismo, pero la filosofía cuestiona si es éticamente correcto clonar seres humanos y qué consecuencias tendría para la dignidad de la persona. Así, la filosofía actúa como conciencia moral y humanizadora frente al poder del conocimiento científico. Bueno,
Como conclusión tenemos que la filosofía no compite con las ciencias ni con las materias del currículo. Las ilumina, las orienta y las humaniza. Sin filosofía habría conocimiento, sí, pero sin propósito, sin ética y sin reflexión. Las ciencias transformadoras del mundo, pero la filosofía no nos enseña a perder el alma en el intento. En definitiva, la filosofía es la conciencia del saber, es el espacio donde todas las disciplinas dialogan y se reconocen parte de un mismo horizonte, la búsqueda del bien y la verdad y la justicia. Ahora, eh, la filosofía igual se relaciona con nuestra vida. Aquí podemos encontrar disciplinas y qué relación filosófica tienen. Por ejemplo, la ciencia tiene su relación filosófica de la manera en la que reflexiona sobre la verdad, la ética del conocimiento y el impacto del saber. La otra disciplina sería la educación, la cual sobre su relación con la filosofía sería dar sentido ético y humano al proceso educativo. De igual manera tenemos la biología y las ciencias naturales, la cuales promueven el respeto por la vida y el entorno natural. De otra sería la psicología, la cual explora, como su relación sería que explora la libertad, la mente y la identidad humana. Tenemos el arte, que su relación sería que expresa la belleza y la verdad a través de la sensibilidad. La política, que fundamenta la justicia, la ética y la democracia. Y la economía, que cuestiona el concepto de desarrollo y bienestar. Y por último, la sociología, que busca el sentido humano de la convivencia social. Ahora, adentrándonos más al educativo, tenemos ámbitos del proceso educativo, ¿no? En donde pues la educación es un proceso profundamente humano, social e histórico, que va mucho más allá de simplemente transmitir conocimiento. No se reduce al hecho de enseñar o aprender, sino que implica la formación integral del ser humano en sus dimensiones cognitiva, emocional, ética, estética y social. Y para esto existen elementos clave del proceso educativo, en donde está la intencionalidad, la cual pues dice que toda educación tiene una finalidad, no se educa por casualidad. Enseñar es un acto consciente orientado a formar, emancipar y transformar. Tenemos la relacionalidad, en la cual pues la educación surge del encuentro entre sujetos, docentes y estudiantes, escuela y comunidad, etc. Es un proceso de diálogo y construcción compartida. La culturalidad. Educar es transmitir valores, símbolos, lenguajes y modo de vida. Toda práctica educativa está impregnada a la cultura en su tiempo y territorio. Y también tenemos por último la historicidad, la cual pues la educación responde a contextos concretos y a procesos sociales. Cada época plantea desarrollos distintos y exige respuestas pedagógicas propias. En esta tenemos ámbitos del proceso educativo, en el cual pues el proceso educativo no ocurre únicamente en el aula, se extiende a diversos espacios, momentos de la vida, y las podemos distinguir por tres ámbitos interconectados. ¿Cuál el primero es la educación formal? La cual se desarrolla en instituciones reconocidas por el Estado, escuelas, colegios, universidades, y sigue una estructura organizada con niveles objetivos, currículo y normas establecidas por la LOEI. Eh, Tenemos la educación no formal, la cual incluye experiencias planificadas fuera del sistema educativo oficial, pero con intención formativa. Se centra en la capacitación, la organización comunitaria o el desarrollo ciudadano. Aquí, por ejemplo, serían unos talleres o capacitaciones. Y también tenemos la educación informal, la cual es el aprendizaje espontáneo y cotidiano que se da en la familia, los medios de comunicación, las redes sociales o los espacios comunitarios. La, por último, también tenemos las dimensiones de la filosofía de la educación, ¿no? En el cual están pues la ontológica, la cual reflexiona sobre la naturaleza del ser humano. Su pregunta sería, o bueno, la pregunta más relevante de este tema sería, ¿qué clase de persona deseamos formar?
También tenemos la epistemología, la cual examina los modos de conocer. Su pregunta de igual manera sería, ¿qué saberes merecen ser enseñados y cómo se construye el conocimiento? La axiológica, la cual analiza los valores que orientan a la educación. Su pregunta sería que, ¿qué consideramos justo, bueno, bello o digno dentro del proceso educativo? La práctica o pedagógica. Esta es la que traduce la reflexión filosófica en acción, proponiendo cómo aplicar los valores y principios a la práctica educativa cotidiana. Ahora, tenemos también las corrientes filosóficas de la educación, en las cuales pues el primero sería el realismo educativo, en donde pues un personaje importante es John Locke. El realismo parte de la idea de que existe una realidad objetiva, independiente de las personas, que el estudiante debe conocer tal como es. En educación, eso significa enseñar. Eh, Esta debe tener contenidos claros, respuestas correctas e incorrectas, orden, disciplina y precisión conceptual. ¿Cómo lo haremos? Pues se explica la teoría, usar material concreto, pide transferir apuntes, evaluar en base a preguntas y comparar las respuestas con la realidad. Lo importante es enseñar las cosas tal como son. De ahí tenemos al pragmatismo educativo, la cual pues su idea central es que sostiene que el conocimiento vale en la medida que sirve para la vida, para resolver problemas reales. Este es aprender haciendo, experimentando, conectando con situaciones concretas. Esta ve al docente como un guía que plantea problemas, acompaña proyectos, fomenta la reflexión sobre la experiencia, y al estudiante como un protagonista que investiga, prueba, se equivoca, corrige y construye soluciones. También tenemos la educación liberadora, la cual pues claramente fue inspirada en Paulo Freire y la pedagogía crítica. La educación liberadora ve a la escuela como un espacio para tomar conciencia de las injusticias, cuestionar la realidad, organizar la esperanza y la acción transformadora. Esta se opone a la educación bancaria, en donde el docente deposita conocimientos en estudiantes pasivos. ¿Cómo mira al docente y al estudiante? Pues al docente lo ve como un mediador crítico que dialoga, problematiza, escucha la voz de las y los estudiantes y vincula contenidos con la realidad social. Al estudiante lo ve como un sujeto de derecho con historia, cultura, saberes propios, que no es página en blanco, sino alguien con palabra y capacidad en acción. También tenemos, por último, pues la educación personalizada, la cual es un enfoque, bueno, la cual un enfoque personalizado puede incluir pequeñas estaciones de trabajo, un grupo que lee cuentos y hace resúmenes, otro trabaja con tarjetas de sílabas, otro escucha un cuento en audio y luego lo dibuja. No se trata de consentir al estudiante, sino de acompañarlo según su singularidad, ayudándolo a construir su propio proyecto de vida. Esta mira al docente como acompañante, orientador, tutor que conoce a sus estudiantes, los escucha, adapta estrategias, ofrece retroalimentación y al estudiante lo ve como un sujeto único, con un método irrepetible de aprender y ser. No es un número más en la lista. Y por último, pues debemos entender que también existen escuelas epistemológicas, caracterizadas y vinculadas con el racionalismo, empirismo y positivismo. En la filosofía de la educación, hablar de escuelas epistemológicas es hablar de cómo se piensa el conocimiento, de dónde viene, cómo se comprueba y qué se considera válido para decidir esto es verdad o esto es justificado. Y eso en educación no es teoría lejana, define cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se evalúa. Las escuelas epistemológicas son corrientes de pensamiento que explican qué es el conocimiento, de dónde viene y cómo se justifica o se comprueba. Bueno, empezamos con el racionalismo, la cual es la razón organiza el fundamento del conocimiento. El racionalismo sostiene que la mente humana
usando la razón, puede llegar a verdades firmes. No todo depende de ver o tocar algo para conocerlo. Hay conocimientos que se obtienen pensando y deduciendo o argumentando. Por otro está el empirismo, cual conocemos por la experiencia y la evidencia. El empirismo dice que el conocimiento se construye principalmente a partir de la experiencia, la observación y la práctica. Para aprender hace falta ver, probar y equivocarse para comparar. Tenemos también el positivismo, el cual pues solo cuenta lo que se puede medir y verificar. El positivismo afirma que el conocimiento válido es el que se obtiene con un método científico con datos observables, medibles y verificables. Lo que no se comprueba se considera opinión o creencia. También tenemos ejemplos en el aula escolar, en el cual en el racionalismo un docente puede preguntar, ¿qué es justicia? Y no se conforma con que cada uno diga lo que siente. Pide que el grupo construya una definición y compare casos y saque criterios. El empirismo, en vez de explicar la contaminación solo con definiciones, el grupo sale y registra basura en su sector, malos olores, puntos críticos, entrevistas rápidas. Luego lo organizan, evidencias y proponen acciones. El positivismo es un instituto decide mejorar lectura, aplica una prueba diagnóstica, establece metas por nivel, monitorea avances mensuales y compara grupos para ajustar estrategias. Este enfoque permite ver progresos con datos y tomar decisiones basadas en evidencias. Es importante que un docente de formación conozca las escuelas epistemológicas porque le permiten entender y justificar cómo enseña, cómo evalúa y qué tipo de aprendizaje considera válido. No es teoría de relleno. El marco que ordena sus decisiones es el marco que ordena sus decisiones pedagógicas. Y bueno, eso sería un resumen de lo que es la filosofía de la educación, de cómo es tan importante para nosotros como docentes formar a los estudiantes y comprender qué obstáculos vamos a tener en el futuro. Muchas gracias.